Amados hermanos, muy buenos días. Quiero enviar un cordial saludo a los miembros de la iglesia en Oxapampa, Huaral, Puerto Maldonado, miembros que nos ven desde España y a todos los que están apreciando el mensaje de hoy. Reciban mis más cordiales saludos. El Dios de paz los bendiga. El mensaje de hoy tiene como finalidad que juntos meditemos sobre la clase de vida cristiana que estamos llevando actualmente. Al igual que en los centros educativos se evalúa a los estudiantes para ver si han retenido las enseñanzas. También en nuestra vida cristiana es necesario ser evaluados para ver si hemos retenido las enseñanzas de los profetas y apóstoles. Y así como para rendir satisfactoriamente un examen es necesario tener conocimiento. Para superar las pruebas de la fe, también es necesario tener el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo es un apóstol reconocido por su gran trabajo misionero y evangelístico. Así también es admirado por todo el conocimiento y sabiduría que recibió de parte de Dios para instruir a la iglesia y evangelizar. Decenas de comunidades cristianas se establecieron gracias a que Pablo les anunció el evangelio. Y los miembros de la iglesia crecieron en el conocimiento de Dios gracias a Pablo, quien les compartía las sagradas escrituras con la inspiración del Espíritu Santo. Si bien él deseaba estar en cada comunidad para enseñar y guiar con la palabra de Dios, Pablo no podía multiplicarse. Por lo tanto, se vio en la necesidad de capacitar a personas para que ayuden en esa labor. Entre las muchas personas que él capacitó estuvo Timoteo, un joven que recibió la capacitación directa de Pablo, al cual el apóstol consideró como un hijo. En cierta ocasión, Timoteo fue enviado a trabajar en la comunidad cristiana en Macedonia. Y con la finalidad de hacerle recordar la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios, Pablo le escribió una carta a Timoteo, recalcando que era necesario que enseñe la palabra de Dios en todo tiempo. Porque la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y no solo se debe compartir las Sagradas Escrituras a la iglesia, sino que también era importante compartir el Evangelio con las personas que no conocían al Señor. Así que en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2 dice: Te
encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. No solo el pastor, sino que todos estamos llamados a compartir la verdad del Evangelio. Porque todos hemos recibido la gracia de Dios. Ahora bien, por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo señaló que vendría un tiempo cuando las personas no podrán soportar la sana doctrina, sino que buscarán escuchar un mensaje que se acomode a su maldad y malos deseos. Esto es algo que se ha venido dando desde el primer siglo de la era cristiana hasta ahora. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Es conocido que desde el primer siglo de la era cristiana, diferentes corrientes religiosas y filosóficas surgieron con una sutil doctrina que se oponía a la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Pablo, Pedro, Juan y otros líderes de la iglesia hablaron en contra de aquellos grupos e instaron a la iglesia a tener cuidado de aquellas doctrinas corrompidas. Así se comenzó a popularizar el término herejía, por lo que se enviaron diversas epístolas a la iglesia para que pudieran comprender cuál es la verdad del Evangelio. Nombres como el gnosticismo, marcionismo, montanismo, adopcionismo, docetismo y otras docenas de doctrinas falsas eran adoptados por aquellos grupos heréticos. Algunos, al escuchar estos nombres, es posible que no entiendan a qué hacen referencia y probablemente algunos no lo consideren muy importante. Sin embargo, existe un famoso dicho que dice: aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Si somos parte de la iglesia, entonces es importante conocer la historia de la iglesia, pues solo así podremos saber el camino que como iglesia debemos seguir. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, en ocasiones es fácil distinguir cuando una persona nos está enseñando una doctrina falsa. Sin embargo, en otras ocasiones
puede resultar difícil reconocerlo. Al igual que existen muchos actores que pueden transmitir mensajes llenos de emoción y sentimiento. En la actualidad existen muchos predicadores que pueden transmitir mensajes llenos de emoción y sentimiento. Y naturalmente, las personas los van a escuchar y seguir. Pero es nuestra responsabilidad examinarlo todo para retener lo bueno y desechar lo malo. Y en este punto les quiero pedir que todos tomemos una pausa para reflexionar. En mi caso, me arrepentí mucho ante Dios por estar en una herejía. Si existe un solo Dios, un solo Salvador, un solo bautizo y una sola fe, entonces naturalmente existe solo una verdad que todos debemos seguir. Amén, hermanos. No se trata de que cada uno siga lo que bien le parece, pues de otra manera estaríamos siguiendo la corriente del mundo, dando cada quien establece lo que es bueno y malo basados en sus experiencias, conocimiento y conciencia. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, son las que deben determinar los principios y valores que debemos adoptar en nuestra vida cristiana. Amén. Ahora bien, también meditemos en lo siguiente. Si todos leemos la misma verdad, ¿por qué razón cada quien adopta principios y valores diferentes? Esto se produce porque todos somos diferentes e interpretamos lo que leemos según nuestra visión de la vida o percepción. Y esto nos puede llevar a cometer graves errores. Por lo tanto, debemos tener presente que existen dos enseñanzas fundamentales que obtenemos de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, solo existe un mediador entre Dios y los hombres. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, la fe en Jesucristo debe producir una transformación en nosotros. Ser transformados significa que dejamos todo lo pasado y que construimos en nosotros una nueva persona en Dios. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ok, digamos 3 veces, juntos, 1, 2, 3. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias. Amén. No se trata de vivir a nuestro modo y presentar al mundo nuestro ego, sino que debemos vivir para agradar a Dios y presentar al mundo el corazón del Señor. Amén, hermanos. En ocasiones cuando las personas hacen referencia al corazón del Señor, piensan en un corazón
capaz de comprender y aceptar todo. Pero yo quisiera que mediante las Sagradas Escrituras lleguemos a conocer realmente el corazón del Señor Jesús. Por favor, escuchen con atención lo que voy a compartir y meditemos juntos. ¿Están listos? Todo lo que compartiré está basado en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. En cierta ocasión, Jesús le predicó a un grupo de judíos, los cuales llegaron a creer en él. A ese grupo de judíos, Jesús les dijo: si ustedes permanecen a mis palabras, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Esto quiere decir que, aunque esos judíos creían en que Jesús, era necesario que practiquen sus enseñanzas para que conozcan la verdad y alcancen la verdadera libertad. Ahora bien, al escuchar esto, aquellos judíos le dijeron a Jesús que ellos eran descendientes de Abraham. Por lo tanto, eran hombres libres, escogidos como pueblo de Dios. Pero Jesús, que conocía el profundo de sus corazones, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso quieren hacer los deseos de él. A partir de entonces, los judíos comenzaron a sentir incomodidad porque pensaban que las palabras de Jesús eran muy duras. Ellos pensaban que con creer que Jesús era un siervo de Dios y escuchar sus enseñanzas ya era suficiente. Pero Jesús les intentó enseñar que la finalidad de creer en Él es producir una transformación interior. Es decir, debían negarse a sí mismos y practicar las enseñanzas de Jesús para formar la imagen de Dios de ellos. Aún así, gran parte de ese grupo de judíos comenzó a decir que Jesús estaba mal y que era un samaritano o endemoniado. Y Jesús concluyó diciendo lo que está escrito en Juan capítulo 8, verso 47. Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Ahora, quisiera que traslademos este hecho a nuestra vida personal. Nosotros decimos que creemos en el Señor. Ahora el Señor nos dice que debemos permanecer en sus palabras para conocer la verdad y ser libres. No nos dice que ya conocemos toda la verdad y que somos totalmente libres, sino que debemos permanecer en sus enseñanzas para conocer la verdad y ser libres. Libres de nuestra pasada manera de vivir, libres de nuestros autoconceptos de justicia
y de nuestro viejo carácter, marcado por la maldad. En conclusión, debemos llegar a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero estamos negándonos a nosotros mismos. Hay algunos que, al igual que ese grupo de judíos, piensan que con decir, yo creo en Jesús, es suficiente para ser discípulos del Señor. Y no esperan escuchar algo más de Jesús, excepto el hecho que los acepta tal como son. Jesús enseñó que recibe a todo aquel que viene a Él. No obstante, es de suma importancia que se genere una transformación interior. Esa es una de las evidencias básicas que manifiesta un cristiano. Y todo buen maestro cristiano debe enseñar esto, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Por lo tanto, no se trata de buscar un mensaje que se acomode a nuestros deseos personales, sino que se trata de congregarnos y escuchar la sana doctrina que nos lleva a agradar a Dios. Por lo tanto, quisiera que todos podamos entender que el Señor Jesús comprende y acepta a todos los humanos. Pero al venir al Señor, todos debemos tomar nuestra propia cruz. Y en esa cruz debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Actualmente, son necesarios buenos maestros que aman a la iglesia, que amen la iglesia y enseñen la sana doctrina. La iglesia debe recordar que Jesús dijo, si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Usted está dispuesto a negarse a sí mismo? Si es así, usted puede seguir a nuestro Jesucristo. Caso contrario, no podría hacerlo porque el camino del Señor tiene implícita esa condición. Por medio de las redes sociales se ha extendido una enseñanza que dice que Dios acepta a todos tal como son y que no importan cómo vivan, Dios los amará y salvará porque Él es amor. Amén. Eso suena muy reconfortante, pero no es así. La Biblia enseña que no es así. Y quien comprende el verdadero significado del amor entenderá porque Dios nos pide a reflejar el corazón del Señor. Hermanos, imitar al Señor es sinónimo de paz, gozo y vida en abundancia. Amén, hermanos. Esta es la clave para lograr el verdadero éxito en esta vida.
Pablo nos pidió que seamos imitadores de Él, así como Él lo era de Cristo, para que el Dios de paz esté con nosotros. Es así que gozaremos de aquellos paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual el mundo no puede dar. Amados hermanos, hermanas de Cristo, hoy he querido compartir con ustedes sobre este tema porque existen decenas de predicadores y por medio de las redes sociales se pueden encontrar una gran diversidad de mensajes cristianos. Y es importante que aprendamos a discernir lo que proviene de la verdad de Dios y mundo. Amén. Solo así podremos mantenernos en la voluntad de Dios hasta el final. Amén. Al igual que el apóstol Pablo, yo deseo que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Pongamos nuestros ojos en el Señor, pues como está escrito, en Él estamos completos. Solo en Él tenemos perdón de pecados, justificación, renovación, santificación y vida eterna. Y ciertamente, si agradamos a Dios y su presencia va con nosotros, tendremos descanso y prosperidad. Amén. Es mi oración a Dios que todos nosotros nos mantengamos en unidad, creciendo cada día en el conocimiento de su voluntad, para que estemos preparados para recibir al Señor. Amén, hermanos. Muchas gracias por su atención. Ahora, oremos meditando el mensaje que hemos compartido. Dios Todopoderoso, gracias por conocer la verdad, la cual nos da libertad. Mas te pedimos que nos ayudes a aceptar y poner en práctica todas tus enseñanzas, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz con amor para transformación de nuestro interior e imitarte, para agradarte, Señor, y tener la verdadera paz que viene de ti. Dios Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, es tiempo de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Entre tanto, presentamos una alabanza especial a cargo de nuestra hermana Vanessa Chávez.
presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, oh, Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Ahora compartiré algunos anuncios. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, se realiza la escuela dominical para niños. Y hoy, a partir de las 8 de la noche, se realiza la reunión de oración. El culto del día miércoles se transmite a partir de las 7 de la noche. Por último, el viernes a las 10 de la noche se tiene la reunión congregacional vía la plataforma Zoom. Muchas gracias por su atención. A continuación, nuestro pastor Pedro King orará por los diezmos y ofrendas.